Muy bien, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a ir a Lucas capítulo 18. Estamos en el Evangelio de Lucas, en nuestra serie, siguiendo este libro. Tomamos, para aquellos que nos visitan por primera vez, un libro del Antiguo Testamento, un libro del Nuevo Testamento, y vamos a través de todo el libro para entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Hemos estado más de un mes, 2 meses por ahí, en el libro de Lucas, y hemos aprendido muchas cosas de este libro. Me llamaba la atención lo que estábamos cantando, porque dice: he aquí que la presencia del Señor mora en medio de aquellos que Él salvó. La presencia del Señor no está con los incrédulos, y eso debería darnos a nosotros una gran paz, una increíble paz de saber de que Él nos escucha. Es más, si usted lee la Biblia cuidadosamente, va a darse cuenta de que Dios no escucha al que no cree en Él. Dios no escucha al impío. Entonces deberíamos de dar gracias a Dios que nosotros podemos ir en plena confianza a nuestro Dios. No quiere decir que Dios no conoce lo que la gente del mundo piensa, pero Dios no va a actuar según la voluntad de ellos, aunque ellos clamen. Por eso la iglesia tiene una gran responsabilidad de clamar a Dios, porque son los únicos a quien Dios escucha. Así que hoy vamos a aprender algunas cosas importantes. Si usted está aquí, me gustaría que se hiciera esta pregunta, basado en la manera en que usted se ha comportado últimamente. ¿Usted cree que usted ganaría la entrada al cielo? ¿Cuántos han venido los últimos 4 domingos a la iglesia? Quizás usted puede decir: bueno, es que yo he estado viniendo los últimos 3, quizás eso me ayude para poder entrar al cielo si el Señor viene mañana. Si lo pusiéramos por las obras, algunos dirían: sí, yo entraría. Pero como no es por obras, para que nadie se gloríe, como vamos a ver, hoy lo que quiero que se lleve en su mente es las personas que Dios justifica. ¿Cuáles son las personas a las que Dios justifica? Y quizás usted tenga en mente algún tipo de personas que Dios justifica. Quizás aquellos que se portan bien, aquellos que manejan su vida de manera adecuada, que no tratan mal al prójimo, que dan a los necesitados. Muchas cosas de esas pudieran ponerse en la lista que usted tiene para poder entrar al cielo. Pero hoy vamos a ver totalmente lo contrario, que Dios acepta a las personas no basadas en el comportamiento que ellos han tenido, sino en su gracia y en lo que Cristo hizo en la cruz. Vamos a orar para que el Señor nos haga entender esta verdad. Oremos. Señor, gracias, porque no somos merecedores de tenerte, pero tú, Señor, decidiste cambiar nuestras razones, Señor, para que nosotros pudiéramos responder al Evangelio, Señor. Hoy yo te pido que hayan personas aquí que puedan nuevamente, Señor, predicarse el Evangelio a sí mismos, si es que son cristianos, y si no son cristianos, Señor, que por primera vez puedan aceptar este mensaje, Señor. Gracias por revelarnos en tu palabra de antemano las personas que serán justificados, Señor, o que ya son justificados, Señor. Yo te pido que hoy puedas traer salvación, Señor, que justifiques a aquel que es pecador y reconoce, Señor, su pecado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Ustedes saben que vivimos en una ciudad que tiene mucha historia. Todos conocen o han escuchado quizás de Martin Luther King. Algunos están agradecidos con él porque hay un día que es feriado en su nombre, ¿verdad? Así que ese día ustedes dicen gracias, ¿verdad? A él, cuando lo recuerdan. Pero este fue un hombre que luchó por los derechos civiles en este país, en Estados Unidos, en la década de los años 60. Este famoso hombre fue famoso por oponerse a la segregación de las personas de raza negra dentro de esta sociedad. Y fue asesinado en el año de 1968. Pero sus esfuerzos no fueron en vano. Él logró erradicar muchos de los abusos que se llevaban a cabo en contra de los afroamericanos. Hasta el día de hoy es recordado con muchos monumentos en su nombre. De hecho, en la capital de Estados Unidos hay un monumento en su nombre. En 1963 organizó una marcha en esta misma ciudad y ese mismo año tuvo la oportunidad de dar un discurso público para todo el país en Washington, D.C.,
donde también, como les dije, hay un monumento en su nombre. Y cuando nos preguntamos nosotros, ¿por qué este hombre con este movimiento logró hacer tanta justicia en este país? Y la respuesta que nosotros tenemos es que este era un hombre de oración. Sabe que este hombre realizó muchas marchas y realizó muchas protestas en diferentes ciudades. Pero una de las cosas que su movimiento dijo, todos los hombres que lo seguían, era: nosotros no nos vamos a oponer a este sistema injusto por nosotros mismos. No saldremos a la calle sin antes haber tenido tiempo con Dios y haberle pedido que Él nos haga justicia. Nuestro estudio de hoy comienza de manera similar. Comienza con una mujer que sufría por causa de su adversario, una mujer que sin duda tenía muchas desventajas dentro de la sociedad, una mujer vulnerable. Esta mujer pedía que un juez injusto le hiciera justicia, pero veremos que en la enseñanza de esta historia, ella recibió justicia aún de un juez injusto. Así que vamos a leer ahí en Lucas capítulo 18, los versículos 1 en adelante. Dice: les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo. Ese es el punto de la parábola, de que los discípulos debían orar, ¿cuándo? En todo tiempo. Y decía, y no deben desfallecer. Vamos al versículo 2, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo no quiso, pues después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que al venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará mucho en responder? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta primera parábola es una de las 3 que vamos a ver en esta mañana. Pero la audiencia de Jesús aquí son los discípulos. Y Jesús les cuenta una parábola que tiene que ver con la persistencia en la oración. La misma parábola lo dice en el versículo 1. Pero vemos las características de este juez. Era un juez injusto, que no respetaba a los hombres ni a Dios mismo. Así más o menos como los jueces de nuestros países, ¿no? Que van las personas a juicio y salen en libertad aquellos que deberían estar en la cárcel. Este era un juez más o menos así, un juez injusto, un mal juez, que no hacía justicia. Y la mujer pide justicia. ¿Quién es esta mujer? Una viuda. ¿Qué hacía la viuda? Constantemente venía ante este rey. ¿Y cuál es la petición? Ella le decía: hazme justicia de mi adversario. Seguramente esta mujer tenía por lo menos un enemigo que constantemente la estaba molestando y hostigando, y la mujer pasaba por situaciones difíciles. Lucas menciona en muchos de sus capítulos acerca de las viudas. Lucas se enfoca mucho en los necesitados, y las viudas son una de las personas que tenían mucha necesidad en el tiempo de Jesús. Recuerdan que estuvimos hablando de las viudas algunos domingos atrás. Decíamos que las viudas, cuando moría su esposo, muchas veces la familia del esposo les quitaba las posesiones que le pertenecían a ella. Y esta mujer no tenía ninguna fuente de ingreso más que lo que su esposo quizás le había dejado. Era bien difícil, no tenía familia y la pasaba mal. No tenía nadie que la defendiera. Así que esta mujer viene ante el juez constantemente para ver si este juez le hace justicia. Entonces, el juez conoce la situación de la mujer, pero él es malo. Él no tiene tiempo para hacer justicia a esta mujer. Pero la mujer, ¿qué hace? Insiste, insiste e insiste. Y el juez dice algo: esta mujer me va a volver loco a mí.
esta mujer viene aquí constantemente, viene a cada momento, esta mujer me va a agotar la paciencia a mí. Entonces yo voy a darle lo que esta mujer quiere, yo voy a hacerle justicia. Y ahora viene una comparación, ahora va a haber una comparación entre este juez injusto y el juez justo. Dice aquí, y no hará Dios, dice el versículo 7, vaya conmigo, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto os hará justicia. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí? Que un día, seguramente, o sea, no hay una probabilidad de que quizás haya justicia, que un día va a haber justicia en la tierra. Y esto nos da a nosotros la ayuda para que nosotros podamos ser persistentes en la oración, confiados en que Dios un día va a hacer justicia de lo que vemos nosotros en este mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el Dios injusto y el Dios que nosotros como cristianos profesamos? Hay mucha diferencia. El juez injusto es motivado por sus deseos egoístas. Él dice, esta mujer me va a volver loco a mí, así que yo le voy a hacer justicia para que deje de molestarme. El juez perfecto que nosotros tenemos no es movido por nada externo. Nada mueve a Dios. Nada externo puede mover a nuestro Dios. Él ya tiene un plan, Él hace lo que le place y Él va a actuar según ese plan para la gloria de su nombre. Así que no hay nada que mueva a nuestro Dios del plan que Él ya tiene. Pero este Dios perfecto le place que sus hijos le clamen por justicia, que nosotros esperemos en ese día donde veremos la justicia. La otra diferencia que tenemos es que nuestro Dios es un Dios de compasión, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios que ya ha decidido que va a hacer justicia para nosotros. Él no está esperando que nosotros hagamos cosas buenas para que Él haga justicia. Él dice, yo haré justicia a ustedes. Entonces, note que ese Dios perfecto dice que va a hacer justicia. ¿Para quién? Para sus escogidos. El Señor quiere que sus discípulos escuchen que si ellos le van a buscar a Dios en oración constantemente, con fe, Él les va a responder con la justicia que ellos están buscando. El comentario bíblico cristocéntrico que me ayudó en este sermón dice, la palabra justicia resuena en esta parábola muchas veces y hay mucha enseñanza aquí. Queridos hermanos, la manera más segura para que las personas reciban justicia en este mundo no es marchando en las calles, aunque marchar tiene su lugar. La manera para que nosotros veamos justicia en este mundo no es hacer pancartas y salir allá, aunque eso también tiene su lugar. La justicia no viene por el vandalismo, por quemar llantas allá afuera, por quemar el vecindario en el cual vivimos. La justicia viene por estar de rodillas ante nuestro Dios, con la cabeza inclinada a nuestro Dios, pidiendo justicia para sus escogidos. Ahora, es interesante esta parábola, porque esta parábola dice que Dios va a hacer justicia únicamente a sus escogidos. Lo que significa que la iglesia tiene mucha responsabilidad, porque si Dios va a hacer justicia en este mundo, quienes deberían estar clamando por justicia son los cristianos. Ya que si los no cristianos claman por justicia, Dios no escucha a los no cristianos, solamente escucha a los que son de Él, a los escogidos. Entonces hay gran responsabilidad que nosotros tenemos en clamar por justicia. Y déjeme decirle que usted puede hacer mucho más en unos pocos minutos de oración al día, clamando por la justicia de este país y del mundo, que pasando un día allá afuera, marchando, si usted no ha estado con Dios antes de hacer ese tipo de cosas. Así que persistencia en la oración es lo que esta parábola quiere enseñarnos. Dios va a hacer justicia, tenga seguridad usted de que un día todo en este mundo va a ser perfecto. Dios lo ha prometido. El Dios perfecto un día va a gobernar con justicia.
Lo segundo que vamos a aprender, no solamente es que Dios es galardonador de los fieles, pero lo segundo es que Dios es galardonador de los pecadores. Yo le pregunté a usted, ¿cuán bien usted ha hecho en estas últimas semanas ante Dios? Bueno, usted me puede dar diferentes respuestas. Yo he hecho esto, esto, esto y esto. Pero la siguiente parábola vamos a ver de que Dios escoge a las personas no basadas en la manera en que ellos actúan, sino más bien aquellas personas que reconocen que ellos están sucios, que son pecadores, que no merecen el perdón de Dios, pero ahí en su humillación es cuando Dios viene y los toma de la mano y les da su perdón y los justifica. Entonces, veamos lo que dice la parábola en el versículo 9. Dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y luego va a decir la parábola, dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. También ya hablamos de lo que es un recaudador de impuestos. El fariseo, dice el versículo 11, puesto de pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y luego Jesús termina diciendo: os digo que este pecador descendió a su casa justificado, pero aquel otro no. Porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. Así que vemos aquí 2 personas. Un fariseo, cumplidor de la ley. No habían otras personas en el tiempo de los judíos que guardaran tanto la ley, que fueran tan celosos como los fariseos. El problema de los fariseos es que se les había llenado el corazón de orgullo diciendo: nosotros merecemos el perdón de Dios por la manera en que nosotros nos comportamos. Pero el otro hombre era un cobrador de impuestos. Era un traicionero a su propio país, era un ladrón porque él cobraba impuestos a la gente y cuando podía cobrar más, él lo hacía para obtener más ganancias. Era infiel a la ley, pues él había traicionado a su propio país y ahora extorsionaba a sus propios, a los mismos de su tierra. Así que estos 2 hombres están orando, pero los 2 lo hacen con un tono diferente. El fariseo se pone de pie y, como de costumbre en la tradición judía, ellos oraban así parados frente en el templo. Y todavía, si usted va ahí a Israel, usted va a ver que ellos se paran ahí en el muro de los lamentos y se ponen con las peticiones en sus manos y oran parados así, viendo hacia el muro. Así que este hombre está orando, esa es la postura que este hombre tiene. El publicano tiene una postura diferente. Dice el versículo 13, estaba de pie también, pero sin querer alzar sus ojos al cielo. O sea, este hombre está humillado totalmente y se golpeaba el pecho. Era una manera que se usaba en el tiempo antiguo para sentir la culpa, para demostrar exteriormente lo que este hombre estaba sintiendo en su corazón. Así que se golpeaba el pecho. Pero veamos ahora qué es lo que estos hombres dicen. Su postura nos dice mucho acerca de lo que había en su corazón, pero sus palabras nos dicen mucho más. Mire, el fariseo dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás estafadores, injustos y adúlteros. Y luego voltea a ver al lado y dice: ni aún como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y bueno, esta es la conversación que este hombre tiene con Dios. ¿Puede sentir usted el corazón orgulloso de este hombre? En ningún momento él pide perdón a Dios. Él está supuestamente enfrente de Dios, pero él comienza a dar gracias porque él no es como los demás.
O sea, él está viendo a los demás, a esta persona, como una persona totalmente indigna. Y vea lo que dice la oración del recaudador de impuestos. Dice solamente una frase: Dios, ten piedad de mí, pecador. En Salmo 51:1, cuando David pecó, después de caer en adulterio con Betsabé, él escribe el Salmo 51 y luego él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Las mismas palabras que este hombre, recaudador de impuestos, estaba diciendo ahí, son las mismas palabras de arrepentimiento que el rey David había tenido cuando él escribió el Salmo 51. Así que hay un arrepentimiento genuino de parte de este hombre. Pero el fariseo dice que él no pensaba que él tenía que inclinar su corazón ante Dios, pues él estaba ante la presencia de Dios basado en su comportamiento. Yo me he portado bien, por eso Dios, gracias, porque yo no soy como los demás. Él ayunaba, dice, ¿cuántas veces? 2 veces al día. Ni siquiera eso estaba en la ley. Los fariseos habían puesto el ayuno como una carga externa, que debían ayunar 2 veces por semana. Habían ciertos días, después de cierto determinado tiempo, que todo el pueblo ayunaba, pero los fariseos habían puesto de que ellos iban a ayunar 2 veces por semana. Así que le habían puesto aún más a la ley. Y decía que él daba el diezmo correctamente cada semana. ¿Cuántos dan el diezmo? Bueno, eso es otro tema. Pero este hombre está diciendo de que él está haciendo todo correctamente. Es más, los fariseos contaban los granos que ellos recaudaban en el campo, así minuciosamente, para decir, bueno, aquí yo llegué al 10% y aquí te va la ofrenda a Dios. Y se sentían tan orgullosos ellos de que lo que daban era tan perfecto. Y él está diciendo eso: yo ayuno 2 veces por semana, todo lo que hago es correctamente, doy el diezmo. Él no pensaba que él necesitaba el perdón de Dios. Este hombre era un ciego espiritualmente. Así que déjeme decirle algunas cosas que aprendemos en esta parábola. Dios condena totalmente a las personas que miran a los demás con superioridad. Dios condena a aquellas personas que miran a los demás con superioridad. Grábese esto en su mente. Dios y su palabra condenan contundentemente a aquellos que ponen su fe en sus obras. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, dice, será justificado delante de Dios, ninguno. Así que por eso hice la pregunta al principio, ¿cuántos creen que serían salvos por la manera en que han estado comportándose? La Biblia dice que ningún ser humano será justificado delante de Dios por sus obras. Ese día el recaudador de impuestos regresó a su casa, ¿cómo? Justificado delante de Dios. ¿Y qué fue lo único que dijo? Una tan sola frase: Dios, sé propicio a mí, pecador. El pecador que se humilló, reconoció su pecado, fue justificado delante de Dios. ¿Saben lo que significa la palabra justificado? Justificado significa que esta persona ha arreglado sus cuentas con Dios, que Dios no va a poner ahora ningún castigo, nada en su contra, porque él ha arreglado sus cuentas con Dios. Delante de Dios son vistos justos. Dios recibe a los humildes, pero rechaza a los orgullosos. Dios recibe a los humildes, pero rechaza a los orgullosos. Y mire lo que pasa a continuación. Después de esto, lo que pasa es que la gente comienza a traer los niños a Jesús. En el versículo 15 dice, y traían aún los niños muy pequeños para que los tocaran, pero al ver esto los discípulos los reprendían. Mas Jesús, llamándolo a su lado, dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales son, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo que
el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Traer los niños a Jesús en aquel tiempo era como la manera que nosotros hacemos ahora de presentar a los niños en frente de una congregación. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? El maestro o la persona importante tocaba a los niños y esto era como una bendición para que los niños crecieran en el temor del Señor. Como lo hacemos nosotros ahora es que nosotros presentamos a los niños aquí, alguien los toma, ora por ellos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo se llevaban ante los maestros y entonces los discípulos se oponen porque la gente está trayendo a los niños ante Jesús y los niños eran considerados como los más bajos también dentro de la sociedad. Mire, si podía poner usted a los más bajos dentro de la sociedad judía, podía poner a las viudas, podía poner a los niños, y podía poner a las mujeres y luego a las personas pecadoras. Esos eran los más bajos dentro de la sociedad, no tenían voz ni voto. Así que los niños son traídos a Jesús y los discípulos comienzan a decirle a los padres, quiten esos niños de acá, que el maestro no tiene tiempo para ellos. Y luego Jesús los reprende y le dice, ninguno que no se haga como un niño podrá entrar en el reino de los cielos. Así que dejen a los niños venir a mí. Así que lo que quiere decir esta parábola es que no hay criatura más dependiente que un niño, ¿no? Lo digo por experiencia. Bueno, no tengo mucha experiencia, pero en estos días es cuando nuestro hijo necesita más atención. Él no puede comer por sí solo, él está llorando cuando él necesita atención, en la noche no deja dormir, y todo lo que él necesita, los únicos que pueden ayudarlo son sus padres. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios está diciendo que aquellos que dependen totalmente en Él, tal como un niño, son los únicos que van a recibir la justificación de parte de Él. Entonces, aquellas personas que dicen, bueno, yo no necesito tanto de Dios, yo necesito un poco de Dios, pero lo demás yo lo puedo hacer solo. Esas son personas que no son como un niño, son todo lo opuesto, no son dependientes de Dios, no son humildes y están confiando en sí mismos, pero no están confiando totalmente en Dios. Entonces, recordemos el contraste con el fariseo orgulloso, dependiente totalmente en sí mismo, diciendo, yo no soy como aquellos, y no queriendo tener a Dios como la máxima dependencia en su vida. Y Dios dice, aquel que no sea como un niño, no puede recibir el reino de Dios. Así que, miren cómo Dios justifica a aquellas personas que nosotros menos pensamos. Estamos viendo cómo se hizo justicia a una viuda. Luego vemos cómo se hace justicia ante a un pecador, un recaudador de impuestos. Ahora vemos cómo Dios dice el reino de Dios es de los niños, a las personas menos valoradas de la sociedad, pero que dependen en Él, son aquellos a los que Dios va a hacer justicia. Y hay una historia más aquí. Hay un hombre que es el único de los 4 mencionados que regresó, que no recibió la vida eterna. Y yo quiero que ponga atención por qué. Dice el versículo 18, dice, cierto hombre prominente le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Recuerdan que estuvimos hablando acerca de esta pregunta hace algunas semanas? La pregunta más importante que podemos hacernos en la vida. Y Jesús respondió, ¿por qué me llamas bueno? En el versículo 19, nadie es bueno sino uno solo, Dios. Jesús no está negando que Él es Dios, más bien Él está afirmando que este hombre no lo ve a Él como Dios, sino que lo ve a Él como una persona buena simplemente. Entonces le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y luego el versículo 20, Jesús dice, respondiendo a la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice, tú sabes qué hacer, tú sabes los mandamientos,
no cometerás adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué responde el hombre? Dice, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué vemos aquí? Otra persona un tanto orgullosa. Todos los mandamientos, Señor, sigue diciéndome, tírame más y verás que yo estoy, pero muy bien. Y cuando Jesús oyó esto, le dijo, Jesús es experto para poner el dedo en la llaga de las personas. Le dice, te falta todavía una cosa. Recuerden que en la historia dice que el hombre era muy rico, ¿no? Jesús le dice, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Wow. No había cosa peor que Jesús pudiera pedirle a este hombre que vendiera todas sus posesiones y que las diera a los pobres. Obviamente Jesús menciona los mandamientos, mire, no cometerás adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús había obviado el último mandamiento que dice, no codiciarás. El hombre dijo, yo he cumplido todos los mandamientos que tú dices, pero Jesús había obviado este. Y obviamente este hombre no estaba cumpliendo este mandamiento. Jesús quería enseñarle a este hombre que él no amaba más a Dios que a sus riquezas. Este hombre amaba sus riquezas y no amaba tanto a Dios como amaba sus riquezas. Y mire lo que pasó con este hombre, el versículo 23. Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era ¿qué? Sumamente rico. Y mirándolo Jesús le dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él le dijo, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Nuestro Dios, hermanos, recompensa con vida eterna a aquel que se niega a sí mismo. Nuestro Dios recompensa con vida eterna a aquel que se niega a sí mismo. Mire que Jesús obvió los primeros mandamientos de la ley, los primeros mandamientos hablan acerca de amar a Dios con todo nuestro corazón y no tener otros dioses. Pero este hombre había demostrado de que él amaba más las posesiones que a Dios. O sea, que había fallado en todos los primeros 4 mandamientos de la ley. Así que este hombre no estaba cumpliendo a cabalidad la ley como él pensaba. Entonces Jesús le demostró a este hombre que él no amaba a Dios y que no estaba cumpliendo la ley. Entonces los discípulos también se equivocan ahí porque ellos dicen, si este hombre rico no se salva, entonces ¿quién podrá salvarse? ¿Qué es lo que está pasando en la mente de los discípulos? Para los discípulos, queridos hermanos, las posesiones eran símbolo de la bendición de Dios sobre una persona. Entonces ven a este hombre que tiene tantas bendiciones y dice, este tiene la bendición de Dios. Y luego Dios dice que es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que este rico pueda ser salvo. Entonces los discípulos dicen, entonces ¿quién se va a salvar? Si el rico que está tan cerca de Dios no puede salvarse, ¿cómo nos salvaremos nosotros si somos pobres? Jesús está haciendo ahí una exageración, ¿verdad? ¿Cómo va a pasar un camello por el ojo de una aguja? Imposible. Pero así de difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Y por qué? Bueno, la razón es la siguiente. Porque aquellas personas que lo tienen todo, aquellas personas que están siendo bendecidas,
y que les está yendo bien en la vida, nunca toman tiempo para decir, yo tengo necesidad de algo. Por eso en Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen sed, bienaventurados los que tienen hambre. ¿Por qué? Porque es en nuestra peor necesidad cuando nosotros buscamos a Dios. Así que Dios no es malo cuando Dios permite que nosotros pasemos necesidad y pasemos dificultad. Dios lo que quiere es que nosotros tengamos sed, tengamos hambre, tengamos la necesidad de decirle a Él, Dios, te necesito. Pero este hombre rico no tiene necesidad de ese Dios. Así que por eso Jesús dice, es bien difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No, Jesús no está diciendo, es imposible. Porque hay muchos ricos que van a entrar en el reino de los cielos. De hecho, en el siguiente capítulo 19 vamos a ver, quizás la próxima semana, a Zaqueo, un hombre rico, que recibió la salvación del Señor, pero cuando este hombre se dio cuenta de que era un pecador, sus acciones comenzaron a ser diferentes y dijo, yo voy a darle hasta 4 veces más a aquellas personas a quien yo les he robado. Y hubo un cambio en el corazón de Zaqueo. Jesús habla acerca de este camello y cómo es imposible que pase por el ojo de una aguja, pero dice que esto es más fácil que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el rico, el que lo tiene todo, no necesita nada. Así que este hombre rico no necesitaba a Dios. Se parece igual que aquel fariseo que piensa que por sus obras él no necesita el perdón de Dios. Este hombre rico, no se habla de que fue justificado, amaba más las otras cosas que a Dios mismo. Entonces, hermanos, lo que aprendemos de esta parábola es que Dios es el Dios que recompensa a aquellos que se niegan a sí mismos. Él dice, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado cosa o mujer, casa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo, en el siglo venidero, la vida eterna. Hay una recompensa, hermanos, cuando nosotros decidimos negarnos a nosotros mismos. Hay una recompensa cuando decidimos nosotros dejar la satisfacción del mundo y seguir a Jesús, aunque muchas veces eso implique tener que dejar cosas que amamos, tener que dejar riquezas, tener que dejar de buscar la satisfacción de este mundo. Pero Dios dice, aquellos que me siguen a mí, aquellos que me buscan a mí, que me aman a mí más que a este mundo, recibirán un día una recompensa increíble que va a satisfacer sus almas para siempre. Así que a manera de conclusión, hermanos, viendo estas parábolas, queda claro que nuestra justicia es diferente a la justicia divina. Vemos que Dios trae justicia a los menos favorecidos, a las viudas, a los niños, a los pecadores, a los más bajos de la sociedad. Dios brinda justicia a los peores pecadores cuando estos se humillan. El recaudador de impuestos es un ejemplo de eso. El recaudador de impuestos, recuerden que estaba en el mismo nivel, en la misma línea que las prostitutas y que los borrachos y que los más bajos de la sociedad. Y Jesús dijo, regresó ese día a su casa justificado. Yo creo que cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas de personas que pensábamos que nunca iban a llegar, pero la misericordia de Dios los alcanzó. Quizás nos vamos a llevar muchas otras sorpresas, personas que pensaron que estaban bien ante Dios, porque se portaban bien, porque venían de vez en cuando a la iglesia, porque leían de vez en cuando su Biblia, y Jesús un día le va a decir, yo no los conozco, porque nunca ustedes me amaron más a mí que a otras cosas. Entonces Dios brinda justicia a los peores pecadores cuando estos se humillan. El recaudador de impuestos recibió justicia. Pero Dios, hermanos, se opone a los orgullosos. Se opuso al fariseo
que pensaba que tenía su propia justicia y se opuso a este hombre rico, que no quiso vender sus posesiones porque las amaba más que a Dios. Y la razón, hermanos, por la cual Dios justifica a los más pecadores es la siguiente, y está en el mismo pasaje que nosotros estamos estudiando. Versículo 31 dice: tomando aparte a los 12, Jesús les dijo: mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y después de azotarle le matarán. Y al tercer día, ¿qué dice? Resucitará. La razón, hermanos, por la cual el pecador injusto es perdonado, no es que él es perdonado y nadie paga por las cosas malas que él hizo. Cristo Jesús tuvo que pagar la deuda que ese hombre tenía. Cuando nosotros perdonamos la deuda a alguien, nosotros estamos cubriendo con esa deuda. No es que si perdona y queda así en el aire. Alguien tiene que pagar. Jesús fue el que pagó por los pecados de los peores pecadores del mundo. Así que ese es el evangelio, que Dios tuvo que matar a su propio Hijo para que tú y yo pudiéramos vivir, para que tú y yo pudiéramos ser justificados. Esa es la noticia más gloriosa que nosotros podemos recibir. Así que si tú crees que has sido justificado por la sangre de Cristo, agradécele a Él, entregándole tu vida y sirviéndole, porque Él se dio, Él murió, Dios lo entregó por tus pecados y por mis pecados. Por eso ahora Dios me ve a mí justo, no por lo bueno que yo soy, porque alguien pagó y pagó con su vida. Porque Cristo Jesús resucitó, tenemos esperanzas. Habrá un día, hermanos, donde veremos justicia perfecta para los escogidos. Dios dará una eternidad para aquellos que tienen a Jesús y castigará eternamente. Su ira caerá sobre aquellos que decidieron rechazarle. Así que la manera de buscar justicia, para finalizar, hermanos, en este mundo, es solamente a través del clamor de los hijos de Dios. Es de rodillas ante Dios, con confianza y esperanza de que Dios dará a cada uno un día lo que Él merece. Y mire, si usted está pasando por injusticia en este mundo, déjeme decirle algo. Dios dará justicia a sus escogidos. Y no dará más. Dará lo que la persona se merece. No dará menos tampoco, porque nuestro Dios es justo. Dará exactamente lo que cada persona, lo que cada injusto merece. Pero la noticia gloriosa es que para aquellos que hemos confiado en Jesús, Dios ha decidido darnos vida eterna. Cuando Jesús estaba ahí en la cruz, Él dijo: consumado es, la deuda ha sido pagada. Yo pagué por todos aquellos que yo decidí escoger y morir por ellos. Agradezcamos al Señor. Y si hay alguna persona hoy que hoy dice, como ese fariseo, como ese cobrador de impuestos: sé propicio a mi pecador, yo reconozco mi pecado. Hoy puedes regresar a casa justificado, con las cuentas arregladas con Dios para siempre. Pero para eso se requiere humildad. Decirle: Señor, yo tengo pecado, perdóname. Vamos a orar y ojalá que el Señor pueda traer salvación a personas en este día.